Hola, hola, buenos días. Bienvenidos una vez más, bienvenidos a esta, tu casa Lego de las Buenas Nuevas. Si es primera vez que nos acompaña, quiero invitarte a que le demos un fuerte aplauso a esas personas que nos acompañan por primera vez. Es un honor tenerte aquí en casa y también saludar a aquellas personas que nos acompañan a través de las plataformas digitales por YouTube, Instagram, Facebook. Y para mí es un placer estar aquí cada vez que me paro frente a ustedes, porque creo que soy instrumento de Dios para hablarles acerca de lo que hay en el corazón de Dios y lo que nos quiere enseñar domingo a domingo, porque creemos que semana a semana hablamos verdades que están en la Biblia, verdades que la podemos aplicar a nuestras vidas, verdades que nos retan a ser mejores hijos, verdades que nos confrontan, verdades que nos impulsan a seguir avanzando en los caminos de Dios. Y para comenzar el mensaje de hoy, quiero hacerte una pregunta acerca de algo, una pregunta más o menos profunda, pero quiero que reflexiones allí, porque de allí va a partir el mensaje que tenemos el día de hoy. Y la pregunta es, ¿qué es lo que mueve tu corazón? ¿Qué es eso que hace estremecer tus entrañas? ¿Qué es eso que cuando tú lo ves, tú dices, esto me causa dolor, quisiera hacer algo por esto? ¿O qué es eso lo que a ti te impulsa a levantarte todos los días de tu cama y trabajar por eso? Quizás para muchos puede ser la familia, quizás para otros puede ser sus hijos, sus padres. Para otros hay otro tipo de personas que también le duele el ver a las personas desvalidas en la calle, a los ancianos que no tienen nada que comer, a los jóvenes que están en situación de calles y creemos que tenemos que entender que esto, lo que está en nuestro corazón, es algo que es puesto por Dios, que es Dios quien puso eso en nuestro corazón y que en cierta parte es influenciado por nosotros mismos, porque ciertamente lo que está en nuestro corazón lo llevamos a nuestra mente y luego nuestro cerebro envía señales a nuestras extremidades para nosotros accionar. Así funciona todo lo que Dios coloca en nuestro corazón y de esta manera es por la que nosotros accionamos a muchas cosas. Y por eso es que hemos diseñado esta serie, que hoy continuamos con el segundo mensaje de esta serie llamada Despierta. Es una serie que creemos y confiamos que Dios nos está llamando a este tiempo, a los hijos de Dios, a que brillemos en este tiempo. Incluso nos está llamando a que demos ese paso hacia los emprendimientos. Y hoy vamos a hablar un poco de esto y quiero que si tú estás aquí y piensas que no tienes ningún emprendimiento hasta los momentos o en un futuro no quieres desarrollar algún tipo de emprendimiento, no te vayas, que te quedes, porque también vamos a estar hablando a aquellas personas que ciertamente tienen algún trabajo, que tienen algún patrón o que ciertamente van a necesitarlo. Si tú no lo tienes en este momento, en algún momento lo vas a necesitar, porque vas a necesitar cómo sustentar a tu familia. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de cómo ves Dios el trabajo y la riqueza, de cómo lo ves. Y la frase de la semana pasada era que la manera en cómo vemos el trabajo y la riqueza determinará nuestra intencionalidad o falta de ella. Y nuestro pastor Antonio hablaba que si nosotros vemos el tema del emprendimiento como algo malo, pues jamás vamos a hacer uno, jamás vamos a emprender o a iniciar algún tipo de emprendimiento. Entonces, como hoy vamos a hablar del tema del emprendimiento, quiero que definamos qué es emprender, qué es eso de emprendimiento. Y también vamos a ver cómo nuestro contexto, nuestra realidad, ve el tema del emprendimiento. Y el emprender no es más que dar un paso o dar un salto hacia otro horizonte, hacia otras oportunidades. Y para dar ese salto es necesario que nosotros tengamos una base sólida, una base firme, para que cuando demos ese paso sea firme y sea duradero en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros queremos saltarnos ese paso
no queremos construir una base para formalizar ese emprendimiento y nos saltamos eso. Y esa es la razón por la que la mayoría de los emprendedores nosotros fracasamos a la hora de emprender algo, porque no creamos una base sólida. Muchos de nosotros queremos emprender para pagar deudas y eso es un error garrafal. Queremos emprender para pagar una deuda y es necesario que nosotros paguemos primero las deudas que tenemos para después decidir emprender. Eso es una base, eso es tener una base. A lo mejor tú dirás, no tengo nada, no tengo cómo emprender, pero no tengo deudas tampoco. Y eso es un buen inicio para formalizar un emprendimiento. Lo otro es que la gente al emprender quiere librarse de líos, de problemas o de responsabilidades. Y es que la base de un propósito nace desde la responsabilidad. Y si nosotros vamos a ver cómo Dios transforma los dones y talentos que nos da para cumplir un propósito, y eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando este mensaje. Por otro lado, hay personas que deciden emprender un negocio para no tener que trabajarle a nadie. Y también este es un error que nosotros tenemos, porque hay mucha gente que dice, yo quiero emprender para no tener que trabajarle a nadie. O yo tengo este emprendimiento, yo nunca le he trabajado a nadie. Y yo digo, en serio, no le has trabajado a nadie, no sabes lo que es que te digan, mueva esto para allá, mueva esto para acá, traiga aquello, necesito que hagas este trabajo, lo necesito para las 4 de la tarde y son las 11 de la mañana, que te metan presión. No sabes lo que es cumplir un horario, no sabes lo que es llegar a una reunión todos los sábados a las 6 de la mañana. Y eso es tan fundamental a la hora de emprender, porque es lo que forma los cimientos y el carácter de un buen emprendedor. Porque ahí es donde tú te vas a dar cuenta qué cosas vas a implementar y qué cosas no vas a implementar a la hora de tú decidir emprender un negocio. También están los que dicen, yo no voy a estudiar porque voy a dedicarme al emprendimiento. Yo conozco mucha gente que le va bien y que es exitoso en los negocios porque ellos emprendieron y no hubo necesidad de estudiar. Pero tampoco yo he escuchado a aquellas personas que se prepararon y que quizás no están ejerciendo su carrera, como lo es normal en Venezuela. Quizás no están ejerciendo su carrera en Venezuela, pero están haciendo otras cosas. Yo personalmente no he escuchado a aquellas personas que digan, el prepararme, el tener una carrera universitaria no me sirvió. Y si lo dice es porque fue mal estudiante. Entonces es necesario, esto es lo que muchos gurús del emprendimiento, los que enseñan acerca de todo esto, hablan de que esto es una cuerda de vida. El tener una preparación es tener una cuerda de vida. Porque hay un estudio que ahorita en tiempo de pandemia se realizó y que la mayoría de los emprendimientos que fracasaron en tiempo de pandemia fueron aquellos por los cuales los jefes no estaban preparados o no se prepararon para el tiempo de la vaca flaca. Y entonces muchos emprendimientos se fueron a pique, se fueron a quiebra. Y es que cuántas veces nosotros queremos emprender para buscar nuestras propias metas, nuestros propios sueños, nuestras propias para satisfacer nuestras propias necesidades. Muchas veces nosotros estamos enfocados en eso, muchas veces nosotros estamos enfocados en el éxito, en encontrar el éxito a costa de cualquier cosa. Nosotros queremos encontrar la fórmula secreta para encontrar el éxito en el tema de los emprendimientos, de los negocios. Y yo por mucho tiempo intenté buscar esa fórmula secreta acerca de los emprendimientos y intentando buscar cuál era la fórmula secreta, encontré un sinfín de sinsabores en la vida que todavía siento el sabor amargo de esas malas decisiones que tomé porque escuché a la persona que no tenía que escuchar, porque veía que aquella persona, que al vecino le estaba yendo bien en este negocio y porque a él le estaba yendo bien, yo también quería hacer ese mismo negocio, pero no sabía a quién le iba a vender, no sabía cuáles iban a ser mis clientes. No hice un estudio y me lancé de una vez a hacer ese emprendimiento.
Y la última vez que hice un emprendimiento que de verdad, literalmente salí con las tablas en la cabeza, como normalmente decimos aquí en nuestro contexto, literalmente salí con las tablas en la cabeza y ya van a ver por qué. Y le voy a comentar una anécdota. Yo hace un tiempo emprendí un negocio que hoy en día digo, santo Dios, a mí cómo se me ocurrió emprender esto. Entonces, les voy a dar permiso para que se rían, les voy a contar, pero no se rían tanto, porque me va a dar pena. Entonces, el emprendimiento que hice fue en tiempo de pandemia. Me puse a hacer urnas. Entonces, me puse a fabricar urnas en tiempo de pandemia. Mucha gente me decía que, pero ¿cómo ibas a hacer esto? Mucha gente me decía, no, bueno, puede ser un tipo de negocio bien, porque... pero yo hoy en día me pongo a reflexionar cómo yo me puse a hacer este tipo de negocio. Entonces hay gente, en ese momento habían personas que le estaba yendo muy bien porque tenían mucha demanda de este tipo de rubro. Entonces, como a esa persona le estaba yendo tan bien, yo también me quería ir por esa vía. Entonces bueno, vamos a probar. Y entonces hablé con mi esposa no le cuadraba mucho, pero voy a lanzarme. Entonces, en el momento en que fabricamos todas aquellas tablas, las fabricamos y la intención era venderla al mayor. Entonces, cuando nosotros fuimos a venderla al mayor, no había quien nos las comprara, porque el precio era muy alto, lógicamente, en comparación a la competencia. Nosotros la estamos haciendo de mejor calidad, de mejor materiales, de todo eso. Entonces, en el momento que salimos a venderla, nadie las compraba porque estaba comprando era lo barato. Entonces no había mercado en ese momento. Y entonces yo, ¿ahora qué hago con todo este poco de tablas? Decía yo. Entonces, decidimos intentar, bueno, vamos a venderlas al detalle, vamos a abrir una funeraria, vamos a ver qué hacemos. Entonces, ustedes ¿saben cómo se iba a llamar la funeraria? ¿Se imagina cómo iba a llamar? La funeraria se iba a llamar Faltas Tú. ¿Se imagina a Valesca Borges hablando por la radio diciendo funeraria Faltas Tú? No, mentira, el nombre de la funeraria es mentira, es mentira. No, pero el emprendimiento de las urnas sí fue una realidad que hasta hoy me duele haberlo hecho y me di cuenta. Eso fue lo que como que me hizo poner los pies sobre la tierra y pensar por qué yo estaba haciendo todo eso. ¿Por qué? Y es porque estaba escuchando a personas incorrectas. Yo le comenté, antes de comenzar ese emprendimiento, yo le comenté a varias personas conocidas y quizás le pregunté a muchas personas, pero no estaba yendo a la persona que me iba a dar una respuesta correcta acerca de eso. Entonces, muchas veces nosotros queremos hacer buenos negocios, queremos hacer buenos emprendimientos, pero no le preguntamos a la persona correcta, y la persona correcta es Dios. En Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos, y separados de mí nada pueden hacer. Entonces, cuando nos habla de permanecer en él, hace énfasis en la voluntad de las decisiones y las elecciones que nosotros tomamos. Permanecer en Dios es tener una relación diaria con él. Permanecer en Dios es hacer socio a Dios en los negocios que nosotros vamos a emprender. Y cuando nosotros hacemos socio a Dios de nuestra parte en nuestros negocios, las cosas funcionan de una mejor manera. Y para hacer eso, tiene que ver con un cambio de mentalidad. Nosotros tenemos que hackear nuestra forma de pensar acerca de cómo ve Dios los negocios también, porque creemos que queremos encerrar a Dios solamente en 4 paredes en una iglesia, y Dios es un Dios multiforme que está en todas partes y quiere también que nosotros emprendamos también, pero también tenemos que saber cómo hacerla. Entonces, es importante que nos hagamos esta pregunta: ¿cuál es la razón principal y real por la que nace tu emprendimiento o quieres hacer un emprendimiento? ¿Cuál es la razón principal? Quizás en este momento pasan muchas cosas por tu cabeza y cuando hay un tema de necesidad en nosotros, lo primero que pensamos es en el dinero, ¿cierto?
Queremos emprender un negocio porque queremos suplir una necesidad. Queremos emprender algo porque queremos pagar cualquier cosa. Entonces, la madre aquí nos habla de que la necesidad es la madre del ingenio. Vimos que en pandemia que mucha gente que tuvo la necesidad, que no había trabajo, pero que necesitaba ingresos, emprendió muchos negocios, pero que también muchos negocios en el camino fracasaron. Y hoy en día vemos que hay mucha gente hablando acerca de cómo emprender. Hay cientos de libros que nos dicen los pasos que debemos transitar a la hora de un emprendimiento. Hay muchas personas, gurús del emprendimiento, que nos dicen muchas cosas y ciertamente ellos aciertan en dos cosas. Lo primero está en la forma correcta de cómo emprender un negocio y la forma incorrecta de cómo emprender un negocio. Y yo quiero que ustedes me ayuden a identificar cuál es la forma correcta y cuál es la forma incorrecta. Entonces, número 1, voy a crear un producto o servicio para vendérselo a la gente. Esa es la opción número 1. La número 2, voy a detectar un problema en la sociedad y buscaré un producto o servicio para solucionarlo. Esa es la forma correcta. Hay dos formas y nosotros vemos los emprendimientos muchas veces de la otra manera. Queremos crear un producto o servicio para vendérselo a la gente y normalmente de esa manera nosotros pensamos. Pero la forma correcta es: voy a detectar un problema en la sociedad y buscaré un producto o servicio para solucionar ese problema. Y nosotros como venezolanos, si nosotros nos diéramos cuenta de esto, fuéramos millonarios, porque aquí en Venezuela hay un sinfín de problemas de cómo solucionarlo. Y tenemos que buscar la solución a esos problemas. ¿Y cómo lo hacemos? Preguntándole al vecino de qué se queja, de qué servicio, de qué producto se queja él o ella, cuáles son las quejas. Y quizás la queja de ese vecino es la queja de muchas otras personas. Y cuando te das cuenta, allí hay una idea de un emprendimiento y allí podemos avanzar. Entendiendo esto, podemos entonces empezar a ver nuestros emprendimientos, nuestros futuros emprendimientos de una manera diferente. Entonces debemos aplicar el principio de que emprender es una manera de expresar la creatividad y el amor de Dios por quienes nos rodean. Dios es un Dios maravilloso que está en todas partes y lo podemos encontrar aquí. Si lo vemos de esta manera, entonces entendemos que nuestro emprendimiento lo estamos haciendo en sociedad con Dios y en favor a los demás. Entonces, ¿no sería diferente nuestro emprendimiento si lo empezáramos a ver de esta manera? ¿No creen ustedes que nosotros haríamos un cambio en la sociedad o haríamos una gran diferencia con nuestra competencia acerca de cómo emprender un negocio? O sea, ¿qué le estamos ofreciendo? Y por eso hoy quiero regalarte 3 principios que están en la palabra de Dios, 3 principios que nos ayudan a entender los negocios alineados al corazón de Dios. Y lo primero es: crear valor a los demás es la clave. Y esto tiene mucho que ver con el amor. Y ya le vamos a decir por qué. Cuando Dios nos da la creatividad a ti y a mí de emprender un negocio o hacer un emprendimiento, Él nos está dando la idea para que nosotros, para que tú y yo le mejoremos la calidad de vida a otra persona. Cuando Dios nos da la creatividad de hacer un emprendimiento, Él nos está dando la posibilidad de que le mejoremos la condición de vida a los demás. Y esto tiene que ver mucho con el amor. Porque nosotros cuando nos enfocamos en eso, allí es donde surgen nuevas ideas de emprendimiento. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿para qué quieres hacer algo? ¿Para qué quieres hacer un cambio? ¿Cuál es la intención verdadera de tu corazón a la hora de emprender? Yo creo que hoy tenemos que salir de aquí con una mentalidad distinta en cuanto al emprendimiento, porque en Filipenses capítulo 2, versículos de 3 al 4 dicen: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno de ustedes mire no solo a sus propios intereses, sino también
a los intereses de los demás. Y esto nos habla que mientras nosotros estimamos a los demás como nuestros superiores, entonces tendremos naturalmente una condición por preocuparnos por las necesidades y preocupaciones por los demás. Y allí, al cambiar esta mentalidad, automáticamente naturalmente se crea una condición de unidad entre los hermanos, entre nuestra comunidad. Es decir, si yo estimo a mi vecino como superior a mí y él me estima como superior a él, se crea algo maravilloso, se crea una atmósfera de respeto, se crea una atmósfera de tranquilidad, en donde podemos conversar, en donde podemos hablar acerca de cuál es el problema que tú tienes y cuál es el problema que yo tengo. Y ahí quizás el problema que yo tengo lo tienen 100,000 personas más. Y allí puedes dar el inicio o el punto de partida para cualquier emprendimiento que nosotros podamos imaginar. Entonces aquí al principio de este versículo, al final de este versículo nos dice que mientras nosotros pongamos nuestras diferencias, nuestros deseos egoístas, nuestro deseo de ser egocentrista, de que yo soy la última Coca-Cola del desierto, de que soy el único en el mercado, cuando nosotros ponemos de lado todo eso y dejamos de mirarnos a nosotros mismos, podemos ver la necesidad de las demás personas, y cuando vemos las necesidades de las demás personas, estamos identificando un problema que podemos también pensar en cuál va a ser la próxima solución. Entonces, un buen negocio crea valor. Un buen negocio crea valor, y aquí nos damos cuenta que Dios es un Dios omnipresente que está en todas partes. Dios es un Dios que está en los negocios, que quiere darnos propósito a través de ellos, que quiere que nosotros hagamos la diferencia, que nosotros como sus hijos hagamos la diferencia en cada una de las áreas y que lo expresemos a Él a través de lo que hacemos. Entonces, si tú quieres montar una venta de empanadas, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Qué valor le vas a agregar a tus clientes? ¿O cómo te vas a diferenciar aparte del precio con relación a tu competencia? Si tú tienes si tú quieres emprender acerca de un servicio, de prestar un servicio, de dar una, instalación de aire acondicionado, mantenimiento de aire acondicionado, ¿cómo te vas a diferenciar? Tienes que hacer esa pregunta. ¿Cómo te vas a diferenciar de la competencia? ¿Qué le vas a ofrecer diferente aparte del precio? Porque si llega una competencia y te baja el precio, literalmente ya después no vas a tener más clientes. Entonces es importante definir las intenciones reales de nuestro corazón a la hora de nosotros emprender. Y si las intenciones no son las correctas, es momento de que nosotros cambiemos esas intenciones de nuestro corazón y ver cuál sería esa base que nosotros necesitamos construir. Entonces, ¿sería diferente tu negocio o tu sueño de emprendimiento si la base de todo fueran los demás y no tú? Yo creo que sería muy diferente a los demás. El segundo principio es que nuestros talentos y habilidades fueron dados por Dios para trabajar y darnos propósito de vida. Y esto es muy importante porque creemos que el propósito de vida lo encontramos solamente que tenemos que estar dentro de una iglesia. Y Dios es un Dios multiforme. A Dios llamó a cada quien, a unos a la iglesia, a otros llamar a otros y impactar la vida de otros, incluso en tu lugar de trabajo, a través del emprendimiento que tú estás haciendo. Entonces, Dios nos ha dotado de dones y talentos y habilidades, y aquí le voy a contar una historia que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, y si tú quieres profundizar, puedes ir a buscarla cuando llegues a tu casa. Entonces, aquí nos habla de la viuda y la vasija de aceite. Aquí no está hablando en ese contexto, en el momento, lógicamente, se le acababa de morir su esposo a esta viuda y la dejó con deudas, la dejó con unos hijos. Entonces, en un momento determinado llegó el acreedor a cobrarle toda esa deuda que había dejado su esposo, y esta mujer estaba desesperada porque no tenía nada con qué pagarle a este señor. Entonces
el acreedor le dice, bueno, si tú no me tienes la paga dentro de tanto tiempo, pues entonces me llevaré a tus hijos y los volveré mis esclavos para toda la vida. Esta mujer se desesperó, no encontraba qué hacer. ¿Se pueden imaginar estar en una situación como esta mujer? Que estaba desesperada porque le iban a llevar a sus hijos y no los iba a ver más, pero tampoco tenía cómo pagar. Entonces en ese momento ya desesperada fue hasta un profeta y a contarle su problema. Le decía, ¿qué hago? No encuentro qué hacer, no tengo de dónde pagarle. Y ella iba con una intención de que el profeta le resolviera el problema. ¿Será que quería que el profeta le prestara para pagar esa deuda? Y me gusta lo que el profeta le responde, porque le dice, ¿qué tienes? Lo que ella responde, lo que yo respondería, pues problema, necesito pagar esta deuda. Entonces, ¿pero qué tienes? No tengo nada. En su desespero ella decía, no tengo nada, no encuentro cómo pagar esta deuda. Pero ¿qué tienes en tu casa? ¿Cómo puedes arrancar? Bueno, se acordó por allá, lo único que tengo es una vasija de aceite. Y si seguimos profundizando en la historia, vemos cómo Dios le proveyó a esta mujer a través de esa vasija. Ella pudo pagar sus deudas, ella pudo seguir viviendo con sus hijos, ella pudo seguir con su vida y porque Dios le proveyó. Porque muchas veces nosotros estamos enfocados en que no tenemos nada, pero Dios nos ha dado dones y talento a cada uno de nosotros para que lo usemos y para encontrar propósito de vida. Muchas veces nosotros no decimos, es que no tengo nada con qué empezar. Pero ¿qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué dones y talentos Dios ha puesto en tus manos? ¿Sabes escribir? ¿Sabes de mecánica? ¿Sabes de algún tipo de servicio? ¿Sabes fabricar algo? Pero dices, es que no tengo nada. Pero sí, Dios puso en ti algo para que tú tengas un nuevo comienzo. Y este tiempo Dios nos está llamando a eso, a que comencemos y a conseguir el propósito por el cual Dios nos creó. En 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a otros como buenos administradores de la multiforme y gracia de Dios. Y aquí reflejamos la imagen de Dios, quien nos está llamando a que creemos junto con Él, a que seamos co-creadores y los llamemos a Él, a que sea nuestro socio, porque allí las cosas salen mejor. Y que los dones y talentos que Él nos dio, que Él nos entregó, no los entregó solamente para nuestro beneficio, sino que para ponerlos al beneficio y al bien de los demás. Entonces, ¿qué ha puesto Dios en tus manos para servir intencionalmente y para ser de bendición a otros? ¿Qué es eso lo que Dios ha puesto en tus manos? Tenemos que hacernos esa pregunta. Entonces, yo desde pequeño vendía muchas cosas porque mi mamá hacía de todo para que nosotros saliéramos adelante. No nos vendía a nosotros porque no había quien nos comprara. Entonces ella hacía de todo para vender. Entonces ella me daba mis cosas para que yo vendiera en la escuela. Entonces allí llegó un momento de mi vida donde a mí ya me empezó a gustar una chamita de la escuela y me daba como pena ir a vender las cosas que ella me daba. Entonces yo empecé a generar empleo a los 10 años de edad. Yo, como me daba pena, llamaba a un amigo, mira, ¿tú quieres vender esto? ¿Te quieres ganar una cotufa? Sí. Bueno, vende tanto, aquí a tanto, me tienes que entregar tanto, y si tú la vendes toda, te doy esta. Entonces el hombre se iba, vendía todo y venía con la plata y yo le daba su cotufa. Ahí estaba generando empleo a corta edad, a los 10 años de edad. Entonces, así crecí, llegué a la escuela, el liceo, la universidad, y así crecí, pero buscando llenar una necesidad para mi propio beneficio. Y el año pasado tuve la oportunidad de hacer un diplomado en esto de emprendimiento con 4 personas más de aquí de la iglesia, y lo logramos terminar con éxito. Y hay una cosa que a mí se me quedó de ese diplomado, y es que hay 2 formas de emprender también. Hay la forma de emprender por necesidad y emprender por oportunidad. Eso fue algo que a mí me impactó cuando yo lo vi. Emprender por necesidad es emprender porque necesito pagar
las deudas, emprender porque necesito costear unos gastos médicos, emprender porque necesito tal cosa. Y eso tiene un techo. Pero emprender por oportunidad es a largo plazo. Emprender por oportunidad es ver la necesidad de mi vecino y ir a solucionar ese problema. Entonces allí vemos las cosas y la manera de emprender de una manera diferente. Y cuando nos interesamos por las personas, la cosa se pone como que más creativa. Y ya el tercer punto el tercer principio es que el amor a los demás te permitirá identificar sus necesidades y reconocer tu punto de partida. Es un beneficio, es un ganar-ganar, porque cuando tú te das cuenta de la necesidad de los demás, ese puede ser tu punto de partida. A lo mejor tú tienes un don, un talento que no sabes cómo activarlo, pero cuando tú te das cuenta de la necesidad de tu prójimo, ese puede ser el punto de inicio para que tú arranques a emprender cualquier negocio. Entonces, el detalle está en dejar de ver nuestro ombligo y levantar nuestra mirada y ver las necesidades de las demás personas, porque al ver la necesidad de las demás personas se generan las ideas para que tú y yo podamos emprender y que podamos hacer las cosas con excelencia, porque las cosas también tenemos que hacerlas con excelencia, porque en 2 de Pedro 1:5 nos dice: por esta razón, obrando por toda diligencia que es igual a excelencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Entonces Dios nos llama a que nos preparemos, a que investiguemos, a que si nosotros queremos meternos en un tipo de negocio, que aprendamos acerca de este tipo de negocio. El último emprendimiento que mi esposa y yo montamos no sabíamos nada, entonces empezamos 6 meses antes a preguntarles a personas que sí sabían, porque necesitamos aprender de esa rama, y poco a poco fuimos aprendiendo. Entonces es necesario que nosotros aprendamos y podamos reconocer en qué nos estamos metiendo, porque difícilmente, yo no lo haría, no sé tú, difícilmente tú te montarías en un avión y escuchas al piloto: bueno, yo por fe voy a arrancar este avión, yo no conozco nada de los controles, pero yo tengo la fe de que yo voy a arrancar. Yo no me montaría. Es necesario tener el conocimiento, es necesario saber en qué me estoy metiendo. Bueno, una vez la fe es indispensable, pero el conocimiento es necesario. Entonces, él con un conocimiento previo, él ya sabe que lo va a arrancar, pero con fe él va a saber que en algún momento él va a llegar a un sitio determinado. ¿Y a quién no le gustaría que crearan un negocio pensando en ello? A mí me gustaría que crearan un negocio pensando en mí, en satisfacer mis necesidades. Y así como yo tengo esa necesidad, quizás muchas personas lo tengan. Y un ejemplo es el delivery a nivel mundial. El delivery fue algo que fue un boom a nivel mundial en grandes ciudades, porque en tiempo de pandemia subió su demanda, porque quizás uno no podía salir, quizás uno no podía, y más aquí en Venezuela en el tema de la gasolina, que no podíamos salir mucho, y nosotros lo hemos usado. He estado en la casa, compramos cosas y nos las llevan hasta nuestro hogar, y ese es un emprendimiento pensando en las demás personas, no pensando en el que lo creó. Porque si uno cree que el negocio o el emprendimiento que uno va a montar pensando solamente en mí, usted no va a ser el único cliente, los clientes van a ser las demás personas, y tiene mucho que ver con eso. Entonces el 42% de las nuevas empresas fracasan porque no ofrecen ninguna solución. Entonces entendemos, y ya para finalizar esto, tenemos que entender que el iniciar con tu base puesta en el amor y solucionar las necesidades de los demás te traerá nuevas ideas que nunca has imaginado. Porque ¿saben por qué? Porque estaremos diseñando en conexión con el corazón de Dios. Y no estaremos diseñando una idea solamente pensando solamente en nosotros. Debemos entender que emprender es una manera de expresar la creatividad y el amor de Dios. Tenemos que dejar de ver el emprendimiento como algo apartado de Dios. Tenemos que hacer socio a Dios. Y a la luz de todo esto, lo que hemos hablado el día de hoy, quiero preguntarte una vez más: ¿cuál es la razón principal por la que nace o quieres emprender algo? ¿Estás pensando en ti o estás pensando en las demás personas? Yo creo que esta es una muy buena pregunta que tenemos que hacernos,
porque es hasta provechoso, beneficioso para nosotros mismos. ¿Es para crear valor a los demás o para beneficio propio? Entendemos que tus talentos y habilidades fueron dados por Dios para trabajar y darte propósito. ¿Tú entiendes eso? Que los dones y habilidades que Dios nos ha dado es para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Está en tu corazón que el amor a los demás te permitirá identificar sus necesidades y reconocer tu punto de partida? Todo comienza con el amor. Cuando nuestra base es el amor, tendremos ideas maravillosas, incluso hasta para emprender. Nos damos cuenta que Dios es un Dios infinito, Dios es un Dios increíble, porque a través de esto nos da la oportunidad de que nosotros podamos sustentar a nuestra familia. Y si tú en este momento quizás estás pasando por una situación difícil en cuanto a los emprendimientos, empezaste y crees que no te está yendo tan bien, o te sientes estancado y no sabes qué hacer, te invito a que le tomes la mano a Dios y le digas: Dios, quiero hacerte mi socio. No quiero tomar ninguna decisión que vaya fuera de tu voluntad, porque separados de ti, hoy reconozco que nada puedo hacer. Entonces, yo quiero invitarte a que si tú estás dispuesto a ser socio a Dios en tus planes de vida, en tus negocios, te invito a que te pongas de pies y que podamos decirle: Dios, gracias porque hoy has abierto mis ojos en esta área de mi vida que quizás no la había visto de esta manera. Gracias, Señor, porque me cuida hasta en los más pequeños detalles. Hoy quiero regalarte 2 aplicaciones para que la hagas esta semana. Escribe 3 razones por las cuales quieres iniciar tu emprendimiento. Y el segundo, empieza a orar para pedir dirección a Dios de los próximos pasos que necesitas dar. Bendiciones.